Egunon, egunon guztioi. Gaur, nahiko eskidetza programaren 2021-2023 edizio berriaren baitan antolatutako 3. hitzaldia entzuteko aukera izango dugu. Eskerrik asko, lehenik eta behin hor egoteagatik, antolatzen ditugun prestakuntza saioetan parte hartzeagatik. Guretzat garrantzitsua da irakasleak hauetan parte hartzea, berdintasunaren balioak transmititzeko ezinbesteko eragileak zaretelako. Ez bakarrak, noski, ezin desakegulako ardura guztia zuen gain jarri, eta hezkuntza komunitate zabal bat osatu behar dugulako, irakasle, familia eta gizarteko eragile guztiekin batera, baina klabeak zaretela horrez dago zalantzarik. Eskerrik asko beraz, gaur saio hau jarraitzen ari zareten guztioi, berritza egunetako aholkulariei eta hezkuntzako ikuskariei baita ere. Ondo dakizue, nahikoren helburua dela, neska eta mutil gazteekin, errespetua, berdintasuna eta indarkeriaren kontrako jarrerak sustatzea, eta jardunaldi hauetan irakasleekin gai hauek lantzea helburu dugu. Esker bereziak gaurkoan, Irantzu Barelari, emango digun hitzaldiagatik, sare sozialen azterketa eta erabilera eskidetzaren ikuspegitik, benetan gai interesgarria, garrantzitsua, gaur egun, badakigu sare sozialek sekulako eragina dutela gazterian, beraz ezinbestekoa da sare sozialen bidez zabaltzen diren genero estereotipoak aztertzea eta hauek ikasleengan duten eragina ezagutzea. Asko dugu jakiteko ikaslek egiten duten sare sozialen erabileraz, eta guztiz beharrezkoa da jakitea zer gertatzen den hor, zer jasotzen duten TikToken bidez, adibidez, edo nola edatzen den ziberindarkeria sareetatik eta nola antzeman dezakete indarkeria mota hau ikasleengan. Beharrezkoa dugu jakitea, eskolak eta familiek zer egin dezaketen kasu hauetan, eta nola landu daiteken ikasleekin sare sozialen gaia berdintasunaren ikuspegitik. Guzti honetaz hitz egiteko, bai berdintasunean zein sare sozialetan aditua den Irantzu Barela kazetaria daukagu gaur gurekin. Ziur naiz, gaur klabe garrantzitsuak emango dizkigula. Mila esker. Egunon. Egunon guztioi, barkatu atzerapena, segundutxo batzuk, minutu batzuk atzeratu gara, baina badakizue, gero saiatuko garela errespetatzen ordutegia. Eskerrik asko 3. hitzaldi honetan parte hartzeagatik, eta badakizue, nahikoren programaren barruan egiten dugun prestakuntza dela Izaskunek esan duen bezala, eta beti bezala salduko dizuet pixka bat metodologia nola egingo dugu. Badakizue, Irantzuk egingo du bere hitzaldia eta utziko dugula amaierako tartetxo bat galderak botatzeko, baino hitzaldiaren bitartez edo hitzaldia irauten duen bitartean badaukazue hor galderak eta erantzunak tartetxo bat, eta tartetxo horretan bota ditzakezue nahi duzuen galderak. Gero nik amaieran dinamizatuko dizkiote Irantzuri. Y bueno, para empezar, yo creo que ya comenzamos con la presentación de Irantzu. Cuando le preguntábamos que quién era ella, ella nos decía que era periodista feminista, que es hija y nieta de sardineras y de obreros, que se mantiene en el espacio en que genera y que en que el género y las clases se cruzan, y que desde ahí trata de entender y combatir las opresiones que no encarna. El marco colectivo siempre y el marco teórico solo si desmonta privilegios. Lesbiana conversa, gorda en aceptación, escribe de puntillas y cuenta chistes en serio. Y no se decide entre tatuarse una katana o la frase encarnar una opresión no te da legitimidad, solo perspectiva, de la Santa Marica. Y con esto, Irantzu, te doy la palabra. Yo te acompaño durante tu ponencia y cualquier cosa que necesites, pues nada, nos vas comentando. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko Izaskun y a Aisea por la presentación, a Emakunde por la invitación y a toda la gente de la organización, que yo a veces lo pongo un poco difícil encontrarme porque, pues bueno, en torno al 8 de marzo tenemos como esta necesidad de aprovechar toda la conciencia colectiva que ha habido, sobre todo en los últimos años, y bueno, pues es un poco difícil de gestionar
cuidar a todo el mundo y responder a tiempo, así que muchas gracias por perseguirme un poco y espero hacer que merezca la pena. Bueno, yo le he pedido a Isea que se deje la cámara porque es rarísimo estarle hablando a una pantalla en la que solo me veo mi cara. Así que si hay gente maja que se quiere dejar la cámara encendida, aunque sea un rato, se lo agradecemos porque, no sé, es como hablar a pantallas en negro con nombres es un poco raro. Bueno, yo agradezco mucho la invitación porque, bueno, yo tengo como muy claro, espero que todo el mundo que tenemos profesiones que tienen algo de vocacional, como me imagino que sois la gente que os dedicáis a la educación, porque si no, tenéis toda mi admiración con vocación y todo, pero si no es vocacional, todos mis abrazos desde aquí. Yo creo que confiamos, la gente que trabajáis en educación o la gente que trabajamos en comunicación, en que tenemos espacios para, bueno, pues para transformar las cosas, ¿no? Que son espacios donde hay potencialidad de transformación y yo creo que eso es un incentivo, pero también es una responsabilidad. Entonces, bueno, yo agradezco mucho que hoy me deis este espacio pues para tratar de contar una perspectiva, esta de la igualdad, la perspectiva feminista y las redes sociales, a la que yo le he dado muchas vueltas, porque me interesa, porque me importa y también en algunos casos pues porque no he tenido más remedio, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues yo también os quería contar desde dónde hablo. Soy periodista, soy feminista y soy bastante activa en algunas redes sociales y en algunas con bastante visibilidad. Y esto tiene ventajas y tiene desventajas. Una de las ventajas es que puedes hablar en primera persona y tener una experiencia subjetiva que te permite ser tú misma el objeto de análisis o esto, ¿cómo se llama? Hay un método de investigación que se llama observadora participante, pues algo así, aunque haya sido sin planificar. Y bueno, pues yo creo que también me da como esa perspectiva para tratar de buscar, bueno, pues un poco analizarlo desde una perspectiva feminista y también voy a cerrar el mail porque si no van a empezar a llegar notificaciones. Analizarlo desde una perspectiva feminista, pero también, bueno, pues hacer experimentos de formas de autodefensa, formas de desmontar las nuevas formas de violencia que han surgido con los nuevos canales de comunicación. Eh, por si no estáis en las redes sociales o por si no sabéis en qué ando yo estoy muy activa y bastante visible en Twitter, también activa en Instagram, pero no con tanta visibilidad, y hace ya un porrón de años, creo que son 8, que hago vídeos en YouTube de periodicidad más o menos semanal. El Tornillo se llaman y son microespacios con contenido feminista. Creo que puedo llegar a ser la youtuber más vieja ahora mismo o estar en ese ranking. Y esto también es una posición interesante. Entonces, a mí me gustaría dejar claro de entrada que yo creo que los canales no son buenos ni malos en sí mismos. De hecho, la humanidad, a cada nueva forma de comunicación que se ha creado y que ha abierto nuevas posibilidades, la primera reacción o una de las primeras reacciones siempre ha sido el susto y el creer que eso va a ser el fin de la civilización tal y como la conocemos. Esto pasó con la imprenta, que parecía, ¿no? La gente, bueno, pues parecía que se iba a acabar el mundo, que iba a haber una nueva civilización. De alguna manera lo fue, pero parece que no todo para lo negativo, ni muchísimo menos. Pasó con la radio, pasó con el teléfono, pasó con los periódicos, pasó con el cine, con la fotografía. O sea, cada vez que se ha creado con la televisión, por supuesto, que iba a ser la muerte de todos los demás medios de comunicación. Entonces, históricamente, cada vez que hay un nuevo canal, hay una especie de, nos ponemos un poco apocalípticas, en el sentido también de Humberto Eco, de que esto acaba con el mundo tal y como lo conocemos. En una parte es cierto, pero en otra parte no todo es negativo. Por eso yo voy a insistir bastante a lo largo de mi intervención en que una manera muy importante de trabajar con la gente joven, a la que estáis educando, tanto en las aulas como en casa, como en la calle, como en los diferentes espacios de socialización, es no demonizar lo digital, no demonizar las redes sociales y no dar a entender que son algo de lo que hay que solo
defenderse y solo huir, porque creo que eso es una estrategia. Creo que no es verdad, creo que las redes sociales, y ahora me detengo un poco en esto, Internet y las redes sociales nos han dado muchas oportunidades de comunicación positivas y creo que algunas ya podemos incluso apreciar las consecuencias. Y luego además es que creo que es una estrategia que nos aleja de, ¿no? Si estamos todo el día diciendo, estamos siendo un poco como el padre viejuno que salía en las películas y en el que nunca hay que convertirse, ¿no? De cuando la juventud escuchaba rock and roll, decir que eso no era música, lo mismo que nos pasaba a muchas de mi generación con el punk, ¿no? Que era, eso no es música, la música de verdad es la que escuchamos nosotros. Espero que no seáis de esa gente que lo hace con el trap y con el reggaetón, aunque nos guste, pero no hay que ser nunca esa gente, ¿no? De decir, mi generación era todo mejor. Y por eso yo os recomiendo desde aquí que os convirtáis en purenials, que es una palabra que me he inventado yo, que es gente pureta, es decir, ya personas que no tenemos edad seguramente para haber sido, ¿cómo se llama la gente que es nativa digital? Pero que somos capaces de movernos en el mundo este millennial de las redes y de lo que sea, y si hace falta dejar el sentido del ridículo y hacer TikToks. Entonces, ¿por qué digo yo que los canales no son malos en sí mismos? Porque yo creo que las redes sociales e Internet nos han dado oportunidades que seguramente quienes los inventaron, si llegan a ser conscientes de ellas, les hubieran dado una vuelta o no nos lo hubieran compartido. Y una de ellas es la de generar comunicaciones sin intermediación, en principio. Quiero decir, yo estaba estudiando periodismo cuando empezó Internet, que era cuando hacía, ¿os acordáis? Los modem hacían y que para mandar un mail tenías que pedir a todo el mundo que me llamara por teléfono. Era todo como muy lento y muy rudimentario, pero de alguna manera creo que yo si llego a ser consciente del alcance que tenía esto, creo que me hubiera lanzado antes al tema de los blogs, de Internet, que es un poco como empezó todo, ¿no? Porque te da la posibilidad de hacer una comunicación con un alcance potencial global. Otra cosa es que no te lea nadie, pero potencialmente puede ser global y sin intermediación. Y esto, porque lo digo, insisto en que estaba estudiando periodismo, porque a las personas que estudiábamos periodismo en aquella época en la que todavía pensábamos que los medios de comunicación tradicionales, masivos, eran la única forma de llegar a comunicar, eso siempre implica una intermediación, para que incluso en la radio libre, en Tastás o en Pititaco de Santurchi o en cualquier radio libre, siempre había alguien que decidía la programación, que decidía lo que era relevante, o sea, siempre había una figura de intermediación o de edición o de alguien que hacía de filtro, que normalmente eran figuras masculinas y seguramente bastante patriarcales, que decidían lo que era importante y lo que no. Por lo tanto, había un montón de temas que se quedaban fuera de la agenda. Entonces, llegan Internet y las redes sociales y tú puedes publicar literalmente lo que te dé la gana. Luego se han ido generando mecanismos de filtro, de censura, de control, como que lo queramos llamar, pero bueno, que todavía funcionan de una manera un poco que nadie somos capaces de entender cuáles son los criterios, pero bueno, pues que de alguna manera tú puedes publicar lo que te dé la gana. Y esto es profundamente revolucionario, porque por primera vez hay millones de personas que pueden, las que tienen acceso a un teléfono, a un dispositivo conectado a la red, que pueden decir lo que le dé la gana. Y esto ha tenido las consecuencias de que ha habido discursos que no tenían sitio en los medios de comunicación masivos o en las herramientas de transmisión de la cultura popular masivas, pues que han podido tener voz. Primera consecuencia de esto, los discursos en cierta medida marginales han ocupado un lugar y de alguna manera han cambiado la agenda. Yo creo que el feminismo es un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? De cómo de repente hemos empezado a hablar, bueno, de repente no, de repente hemos tenido la oportunidad de contar en canales con un alcance en principio global las cosas que nos interesaban, y una de las consecuencias ha sido que hemos cambiado la agenda. Y si os fijáis,
en los últimos 10 años se han puesto claro, los medios de comunicación tradicionales han empezado a hablar de lo que hablábamos en las redes sociales y entonces se han puesto en la agenda temas de los que antes no hablábamos más que con nuestras amigas, como depilarse o no depilarse, la gordura o la no gordura, la copa menstrual, o sea, temas relacionados con la menstruación o con preocupaciones que tenemos que antes no estaban en los medios masivos. Entonces, de alguna manera, las redes sociales han permitido que empecemos a hablar de los temas que nos interesan y que nos encontremos con otras que hablan de los temas que nos interesan, y entonces la segunda consecuencia es que hemos creado redes que son reales. Muchas de nosotras nos hemos conocido con mujeres, con personas que están organizadas en torno a los temas que son de nuestro interés y nos hemos puesto a trabajar en común. Y de hecho, ahora mismo esto desafortunadamente ha sido debido a la pandemia, pero esta charla seguramente la habríamos hecho en una sala de Bilbao, de Gasteiz o de Donosti, que habríamos tenido que coger todas en autobús, que habría supuesto una inversión de recursos que igual nos hubiera disuadido a muchas de venir, ¿no? Y sin embargo, aquí estamos pudiendo tener un encuentro cada una donde esté. Quiero decir que yo voy a insistir mucho en que han traído muchas cosas negativas a las redes sociales, pero que han traído muchas cosas positivas. Y que de alguna forma, en conclusión, las cosas negativas que han traído no son más que el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Es decir, que no creo yo que las redes sociales hayan generado nuevas violencias y nuevas desigualdades. Quizás han dado nuevos canales para llevarlas a cabo, ¿no? Pero para ejercerlas. Pero las violencias y las desigualdades ya estaban ahí. Así que, de alguna manera, las herramientas para combatirlas nos siguen sirviendo, aunque tengamos que adaptarlas y ponerles un adaptador para que sean digitales. También me gustaría hacer un cuestionamiento de esta diferencia entre lo digital y lo analógico, pero en vez de hacerlo de una manera teórica, lo voy a ir haciendo a lo largo de la intervención. Bueno, el equipo de organización ha planteado unas preguntas muy concretas que a mí siempre me sirven mucho porque tengo tendencia a la abstracción. Entonces voy a intentar en la primera parte centrarme en las preguntas sobre cuáles son las consecuencias, sobre todo en el alumnado y en la chavalería de estas redes sociales, y luego la parte final tratar de ofrecer propuestas para trabajar esta desigualdad en las redes sociales, avisando desde ya que yo recetas no tengo y no conozco recetas en el sentido de lo que hay que hacer es esto, esto y esto, lo metes un rato al horno y funciona, y tampoco conozco a nadie que las tenga, y si conozco os prometo que os la traigo y os la pongo en contacto. Pero bueno, pero por lo menos un poco de por dónde ir y cómo orientar el trabajo sí que espero ofreceros. Sobre la cuestión de cómo las redes sociales profundizan en los estereotipos de género, y la pregunta concreta, ¿no?, de qué impacto pueden tener en el alumnado. Yo creo que es un impacto similar al que pueden tener en lo que llamaríamos la realidad. Es decir, el mundo digital y el mundo analógico se retroalimentan mucho más de lo que pensamos. Y por mucho que sí que es verdad que hay algunas cuestiones que seguro que sí que habéis observado, como que de alguna forma se ha perdido el pudor a la autorrepresentación en las redes sociales. Yo no sé vosotras, pero yo hace 20 años o mucho, bueno, más, cuando rondaba la adolescencia o la primera juventud, hace más de 20 años, desgraciadamente no voy a confesar cuántos, nos gustaba autorrepresentarnos, nos gustaba tener fotografías, representaciones nuestras en actitudes que se podían parecer a las que veíamos en las estrellas del cine, de la televisión, etcétera, pero de alguna forma nos daba vergüenza hacerlas, ¿no? El hacerte fotos posando y luego compartirlas formaba parte de una especie de consenso sobre el pudor. En el fondo todas queríamos ser una estupenda como las que veíamos en las pantallas, pero había una especie de
de consenso de que eso era una aspiración frívola y un poco ridícula. Y ahora, no sé si además hasta qué punto nos hemos contagiado, pero el parar el mundo para pararte en medio de un puente, hacerte una foto haciendo una autorrepresentación idealizada de ti misma y además poniendo un filtro obvio de que estás ofreciendo una versión exageradamente mejorada de ti misma, casi se ha naturalizado. Claro, de alguna manera esto viene a ser la continuidad de algo que veníamos trabajando y además me consta que lo habéis trabajado también en educación porque yo he participado en algunas de esas sesiones y otras compañeras en las que íbamos viendo que a medida que avanza pues las propuestas del feminismo y a medida que vamos haciendo conquistas en la igualdad entre hombres y mujeres, entre chavales y chavalas, hay algunos espacios de desigualdad que se profundizan. Y uno de ellos es el amor romántico y otro de ellos es la imposición de un modelo de belleza muy concreto, cada vez más inalcanzable y muy hipersexualizado. Quiero decir que de alguna manera la hipersexualización, la imposición de un modelo de belleza muy concreto y la profundización en algunas imposiciones de la construcción sociocultural del amor romántico que se pueden apreciar en las redes, venían gestándose ya de antes, ¿no? O sea, entonces, a mí por eso me parece que es que en el fondo detrás de la manera en la que podríamos combatir todos estos efectos negativos de las redes sociales, hay un discurso mucho más estructural y mucho más arraigado que no se soluciona apagando el móvil o limitando las horas de consumo del móvil o de los dispositivos en general, ¿no? O sea, que yo no digo que, o sea, a mí sí me parece que hay que buscar que la chavalería, tanto el alumnado como la que podemos tener en casa, haga un uso racional, no sé si es la palabra racional, razonable, de conexión a lo digital. O sea, creo que lo digital puede contribuir a la vida, pero no puede ser la vida. O sea, una de las tareas que tenemos como gente educadora es que la chavalería tenga una vida analógica. O sea, que, no sé, que lean libros, que miren por la ventana, que paseen, que estén con personas en 3D, quiero decir que tengan, o sea, yo creo que tenemos que conseguir que la vida digital sea un complemento, un suplemento de la vida analógica, ¿no? Y esto desgraciadamente se empieza desde muy chiquis, cuando caemos en la tentación de poner una pantalla como un espacio que de alguna forma tiene controlada a las criaturas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad de que de que la vida analógica, me refiero a lo de salir a hablar, encontrarte con gente, sea la parte fundamental de la vida, pero también a no descuidar las reproducciones que hacemos y las legitimaciones que hacemos de las diferentes desigualdades en esa parte de la vida también, ¿no? No creo, si le estamos diciendo estamos teniendo actitudes, por ejemplo, gordófobas y todo el rato haciendo paralelismos entre cuerpos delgados y salud, entre tener hábitos de comida determinados como saludables, si estamos señalando, por ejemplo, a los cuerpos gordos en la vida real y luego, sin embargo, criticamos a la chavalería porque tiene como unos ciertos ideales de belleza en la vida digital, nosotras mismas estamos entrando en la paradoja, ¿no? Entonces, enlazo con esto, con las consecuencias de tratar de conseguir ideales que son los que difunden las redes sociales. Yo creo que es muy importante convencer desde lo antes posible, desde que empiezan a utilizar las redes sociales, que hay una oportunidad que no teníamos nosotras a su edad, que es que también ellos y ellas pueden ser emisoras. Es decir, que las redes sociales sería un fracaso si la chavalería las utilizara solo como receptoras, como consumidoras.
yo creo que el potencial mayor que tienen las redes sociales es que ellas y ellos también pueden crear contenido y que los contenidos que pueden crear no tienen que ser miméticos, ni tienen que ser copias, ni tienen que ser similares a los que se encuentran, sino que se pueden generar contenidos propios con unos medios con unos medios básicos como cualquier teléfono que tiene ahora cualquier chaval o cualquier chavala. Se pueden hacer vídeos, se pueden hacer podcasts, se pueden hacer cosas que seguramente nosotras no sabemos hacer y ellas sí. Y yo sí que veo cada vez más contenidos cañeros, transformadores, con valores de igualdad ¿no? Y seguro si la mayoría de la gente de educación que hayáis tenido contacto con programas como lo que es Beldur Barik, por ejemplo, o muchos otros donde se les incentiva a crear contenidos audiovisuales, es muy sorprendente la capacidad de crear contenidos audiovisuales rompedores y atravesados por valores de igualdad y valores transformadores, por lo menos con lo que yo me he encontrado, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tenemos que tener mucho, o sea, muchas veces siento que ponemos el foco desde los educadores y las educadoras, tanto en las escuelas como en casa, en controlar el uso que hacen como receptores de la información que les dan las redes sociales, y sin embargo creo que sería muchísimo, o sea, que genera mucho potencial, y además yo creo que pedagógicamente es muy valioso convencerles de que pueden generar contenidos y que pueden generar contenidos que no necesariamente sea, que tampoco quiero decir que no tienen que estar todo el día creando. Estoy segura que nosotras también nos hacemos muchos vídeos y mandamos muchos mensajes por WhatsApp que no son necesariamente la vanguardia de la transformación, ¿no? O sea, que también les dejamos un espacio para la frivolidad y para hacer coreografías o para hacer retos de TikTok, pero sobre todo el convencerles de que pueden generar discursos que pueden tener cierto alcance, ¿no? O sea, el hecho de ser generadores de contenido desde el momento en el que tienen una herramienta. Yo creo que además esto, para la cuestión de la proactividad y de no tragarse los discursos sin más, a mí me parece fundamental. Los usos más significativos en este sentido que hacen ahora alimentan esto. Quiero decir, la chavalería, yo creo que además ya hay franjas de edad en la que ya consumen mucho más YouTube que medios de comunicación tradicionales. O sea, esto de decir que no tengo televisión, que en los 2000 era como muy de progre intelectual, pues ahora ya la chavalería ve mucho más YouTube que la televisión, y además lo ven en cualquier formato, por ejemplo en el teléfono. O sea, no es ni siquiera sentarse delante del ordenador, sino que hay un consumo. YouTube, Twitch, son formatos que prácticamente con un teléfono también puede cualquiera generar contenidos, ¿no? Y luego TikTok e Instagram. Yo me imagino que ya sabéis que Twitter es para la gente de más de 35 y que está enfadada con el mundo, y que Facebook directamente, excepto en algunos países de América Latina, donde sorprendentemente es la red social que más se consume, pero Facebook está muerto y es casi como Kiss FM, ¿no? O sea, si tenéis gente verdaderamente joven alrededor, pues casi un poco se reirán de que todavía usemos Facebook, por mucho que para nosotras pueda ser muy de utilidad. Yo creo que ahí hay que hacer un poco este esfuerzo que os digo de tratar de ser perennial, y sobre todo si te dedicas a la educación, intentar estar un poco al día. No digo que haya que hacer vídeos de TikTok, que esto a la elección de cada uno, yo no me veo con energía, pero pasado mañana se me puede pasar, pero sí que creo que hay que estar al día y saber lo que son los memes, escuchar podcasts, más que nada, porque si no va a llegar un momento en el que con las propias personas a las que queremos educar no nos vamos a entender. Y creo que convertirse en esa persona que dice, ay, estas cosas que hacéis ahora los jóvenes o que escucháis ahora los jóvenes, es lo más antipedagógico que hay. Entonces, hemos elegido estar en profesiones que tienen que estar en contacto con la chavalería, pues vamos a tener que estar un poco al día. Y ya digo que esto no significa que haya que hacer necesariamente coreografías de TikTok, a no ser que os apetezca, que yo también creo que el sentido del ridículo está sobrevalorado. Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, con los formatos? Las propias redes sociales cada vez están haciendo formatos más efímeros.
sea, TikTok ya son vídeos de 10 segundos. De hecho, la gente, por ejemplo, en Instagram, que es una red social que la edad media baja bastante, ¿no? Es la que pensaba yo hasta hace poco que era la de la gente joven de verdad. Resulta que la gente ya en Instagram no usa las publicaciones, los posts, sino las stories, que solo duran 24 horas. O sea, tendemos a lo efímero peligrosamente. Y digo peligrosamente porque somos generacionalmente, tendemos mucho a que quede, ¿no? Todavía estoy segura que hacemos guías pedagógicas en PDF y las imprimimos en papel, que me parece muy bien, yo estoy muy a favor del papel. O que hacemos lo que comentábamos antes de que os conectarais todas, ¿no? Que tendemos a hacer formatos de 45 minutos, 50 minutos, y la chavalería se está educando en lo efímero. De hecho, a mí me dio un poco de vértigo cuando supe que no solo los audios de WhatsApp tienen la posibilidad de ponerte al doble de velocidad, sino que en Netflix también puedes ver capítulos a doble velocidad. Esto a mí me parece casi una aberración, pero tenemos que asumir que lo rápido y lo efímero es hacia lo que tendemos. Entonces, pues habrá que ser conscientes de que el público, y permitidme que les llame público, con el que trabajamos, está moviendo y educándose audiovisualmente en lo efímero, que ha venido para quedarse. Yo no sé si os acordáis cuando empezó a haber, al final lo audiovisual se educa mucho. Cuando empezó en los años finales de los 90, cuando empezó a haber películas de Tarantino o películas como Asesinos Natos y tal, que la veías, o los vídeos de Prodigy, que los veías y te mareabas casi, era como demasiado rápido para nosotras, y sin embargo ahora nos hemos acostumbrado a esos ritmos audiovisuales, ¿no? Y todo lo que no sea eso nos parece lento. Pues con la chavalería yo creo que está pasando un poco eso, y no sé cuál será la siguiente red social que venga después de TikTok, pero seguro que va a ser algo rápido, efímero y que no dure más de 10 segundos. Entonces, pues lo siento, pero con eso tendremos que lidiar. Sobre las formas de detectar la ciberviolencia, yo no tengo ni siquiera claro que que lo deberíamos llamar ciberviolencia, porque aquí hay una cosa que dice Andrea Momoitio, mi compañera de Pícara Magazine, que es que las violencias digitales solo tienen de digital el canal. Y quiero decir, lo decía un poco al principio, ¿no? Las redes sociales nos han dado nuevos canales, pero las violencias yo siento que son las mismas. Es decir, reproducen las desigualdades que se dan en el mundo analógico. Sigue habiendo un machismo tremendo y es, desgraciadamente, pues todo lo que el sexting, entendido como pues cuando la gente ha compartido imágenes o contenidos de carácter íntimo y se hacen públicos, es una versión que puede ser mucho más cruel, mucho más dura por el alcance, pero es la versión del cotilleo y del señalamiento en el pasillo del instituto de toda la vida, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que no sea igual de grave, porque lo que nos han traído las redes sociales es el impacto. Es decir, antes te podían señalar en el pasillo del instituto y se quedaba ahí, y ahora tu imagen se puede hacer viral y la puede ver todo el instituto o todo el curso, que y como sabéis la gente que estáis en educación, cuando estás en esa edad, para ti es el universo, ¿no? O sea, un poco, espero que hayáis visto, parezco que me pagan las plataformas de contenido audiovisual, pero es que yo soy muy fan de la ficción y creo que se aprende mucho de cómo está el mundo. En 13 razones, esta serie que a mí me parece una serie genial para la gente que trabajáis con chavalería, ahí queda como muy claro como en realidad igual para la gente adulta nos parece terrible que trascienda una imagen nuestra y se haga viral este nuevo verbo que hemos aprendido, pero para la chavalería el instituto prácticamente es el universo. Entonces, en realidad, esa dimensión, o sea, creo que la cuestión de la dimensión a veces le ponemos más importancia a nosotras que la propia chavalería. Y me explico, bueno, para mí
hay que, o sea, cómo detectar y cómo combatir la violencia, la ciberviolencia en entornos, por ejemplo, como la educación. Creo que hay que hacer a ver cómo me explico esto, hay que hacer una inmersión en el mundo digital y hay que hacer un análisis crítico del mundo analógico. Y me explico esta frase que en mi cabeza sonaba un poco más sencilla. Es decir, yo creo que deberíamos tratar de dejar de tratar de educar, por un lado, a hacer cambios y transformadores en la vida analógica, y por otro lado, a aprender a que usen de una manera positiva o razonable o sana las herramientas digitales. Creo que tenemos que hacer una combinación de ambas. Creo que tenemos que, cuando hablamos de promover la igualdad o de combatir la violencia, creo que tenemos que incorporar el ámbito digital en esa forma de trabajar. O sea, a mí me parece que separar el análisis de la realidad en el mundo analógico con el uso de las herramientas digitales y hacer como si fueran dos ámbitos en los que tenemos que trabajar pedagógicamente, es un error, porque la chavalería no hace esa diferenciación. O sea, lo de hablar de mundo analógico y mundo digital es una cosa de nuestra, de generacional, pero la gente nativa digital no hace esa diferenciación. Entonces yo por eso creo que es importante dar las mismas herramientas para el mundo analógico que para el mundo digital. Y yo por eso creo que es muy importante, y ahí viene lo que decía, de que creo que tenemos que estar bueno, pues por lo menos al día de lo que se mueve en las redes sociales. Y decía lo de que la violencia nunca es digital, porque en realidad la violencia machista en el mundo analógico genera marcos de legitimación para la violencia digital y viceversa. Es decir, nosotras, y os recomiendo que accedáis, lo podéis encontrar libremente en Pícara Magazine, el estudio que se hizo de violencias digitales, que yo creo que es muy interesante porque es de los primeros que se hizo, y planteaba que en realidad difícilmente se pueden generar discursos de violencia machista o de violencia LGTBIQ o de violencia racista en las redes sociales si no hay unas estructuras en la sociedad que las hacen legítimas, ¿no? Pero también planteaba una cosa que para mí en ese momento fue fue novedosa, pero que luego yo creo que nos ha dado muchas herramientas para trabajar, que es que las violencias digitales nunca se quedan solo en eso. Que de entrada las violencias digitales ya tienen consecuencias. Si tú eres una alumna de un instituto y hay gente de tu clase que comparte una foto que tú has compartido solo en la intimidad, las consecuencias para ti no son virtuales, las consecuencias para ti son reales y pueden ser físicas. Desgraciadamente, y espero que no haya ya muchos más casos, pero conocemos casos incluso de mujeres adultas como la mujer esta que trabajaba en una empresa de transportes, que es que ni siquiera se hizo viral. Se publicó un vídeo íntimo suyo entre sus compañeros de trabajo y se acabó suicidando, ¿no? Es decir, la violencia digital tiene consecuencias ya per se en nuestra vida. Y luego, o por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Está muy feo que me ponga yo de ejemplo, pero me pongo de ejemplo de cómo yo lo he encarnado, de muchas veces recibir insultos en las redes sociales, que hay veces que te puedes hacer unas risas o lo puedes silenciar o lo puedes ignorar, pero tienes un día malo, estás en una época complicada o ese día por lo que sea, hay insultos o momentos concretos o recibes un ataque masivo concreto que te hacen daño físico. Y yo creo que, desde luego, todas las mujeres feministas que yo conozco, que tenemos visibilidad, por ejemplo, en Twitter, que si es un sitio en el que no estáis,
yo creo que es interesante estar, aunque solo sea para ver lo que se cuece, pero seguro que tenéis una salud mental más sana que la mía, por ejemplo. Pero yo, todas las mujeres visibles desde el feminismo que conozco que están en Twitter, se han tenido que ir de Twitter por temporadas, por ansiedad, por angustia, algunas de hecho se han ido definitivamente, y Twitter es una fuente de generar discurso, pero también puede ser una fuente de trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea que la violencia en las redes sociales repercute físicamente en tu cuerpo, o sea que ya no es una violencia solo digital. Pero luego además es que la violencia digital genera caldos de cultivo para la violencia directa o la violencia física, no sé cómo la podemos llamar, ¿no? O sea, el hecho de señalar a personas concretas, el hecho de decir, es una estrategia de deshumanización, que ya me vais a perdonar, que igual os parece un poco exagerada, pero así, como no os veo, a las que no os veo, pues os hepato un poco y os engancháis a la pantalla. Es una estrategia que utilizaban los nazis. Esto es muy, muy heavy, pero los nazis no empezaron con cámara de gas. Empezaron haciendo chistes, empezaron señalando y empezaron deshumanizando a colectivos concretos. Y esto, vamos, afortunadamente los nazis no tenían redes sociales porque las hubieran manejado seguramente muy bien, porque es deshumanizar y señalar es un caldo de el primer paso para la violencia directa. Esto es un poco como la violencia de género, lo que llamamos violencia de género, la violencia machista tradicional en el marco de la pareja, tradicional me refiero, tradicionalmente denominada así, en el marco de la pareja heterosexual, que nunca hay violencia física si no hay primero violencia psicológica. Nunca un novio majo, un marido majo te mete un puñetazo o te ata una silla y te prende fuego si no te ha estado durante años primero insultando, ridiculizando y minando la autoestima. Pues con la violencia directa pasa lo mismo. De hecho, nosotras, desgraciadamente, en Picara Magazine, cuando hemos vivido agresiones en forma de pintadas, era tan obvio que era gente que venía de las redes sociales que ponían insultos que la gente que no está en las redes sociales no entendía. En una ocasión nos pintaron putas de Soros y el barrio se volcó y vinieron y la gente nos traía pinchos de tortilla o venían a ayudarnos a limpiar, pero luego enseguida nos preguntaban, ¿quién es Soros? Porque las personas que no están en Twitter, por ejemplo, no entienden toda esta dinámica de decirnos que nos paga Soros, etc. O cuando nos pintaron OK Charos, la gente hacía lo mismo. Venían a acompañarnos, venían a saludarnos y a mostrarnos su cariño y luego nos decían, ¿quién es Charo? Porque no sabían que Charo es una denominación que se hace, sobre todo en Twitter, a determinado cliché que han inventado ellos de las feministas, ¿no? Entonces, las violencias digitales son un caldo de cultivo para las violencias físicas. Y de hecho, la mayoría de las veces que ahora mismo, que hay casos de bullying, que ahora me detengo con lo del bullying, en realidad primero había habido acosos de, ¿no? Pues por grupos de WhatsApp o en Instagram, porque además resulta bastante más fácil, porque para ejercer la violencia directa necesitas un nivel de confrontación y sin embargo para ejercer la violencia digital solo necesitas un teléfono, ni siquiera necesitas poner tu cara, ¿no? Entonces, para mí, por eso me parece como que sería muy importante desde el punto de vista pedagógico, pero también desde el punto de vista de la lucha feminista, y en eso me empeño yo todo el tiempo, el hacer una lucha compleja, no es la palabra que quería decir, integral de las violencias en todos sus formatos y no detenernos solo en los formatos digitales porque se retroalimentan. Y por ejemplo la cuestión del bullying, a mí me resulta un poco complicado usar esta palabra que parece tan aséptica, porque en realidad detrás del bullying casi siempre hay o violencia machista o violencia LGTBIQ-fóbica o gordofobia, ¿no? Es decir, estamos un poco las mismas violencias que nos encontramos en todos los canales, ¿no? Y a mí me pasa, y a vosotras os pasará cada día, porque yo voy a institutos de manera puntual y a los que voy como mucho una vez al año, y a veces escucho a chavales, y digo chavales en masculino,
a propósito, algunos discursos que digo, esto o lo han escuchado en su casa o lo han visto en las redes, ¿no? Hablar de embrismo, de feminazis, de denuncias falsas, ¿no? De toda este argumentario que tienen los machistas o los negacionistas de la violencia machista, y coinciden esos discursos con los que tienen actitudes mucho más de resistencia y de confrontación con el mensaje que puedo llevar yo o con el que podéis llevar quienes tratáis de educar desde la perspectiva feminista, y también coinciden con los que son los que peor de maneras más machistas interactúan con las chavalas de su clase, ¿no? O sea, desgraciadamente la violencia no se queda en lo digital, pero tampoco surge en lo digital. O sea, no sé, espero que me haya explicado en este sentido, ¿no? Entonces, claro, para mí, y ahora voy a pasar ya, estoy aquí mirando el cronómetro, pero sí, ahora voy a pasar ya a las propuestas que yo hago, que no son concretas y no son recetas, pero pues los intentos de tratar de ejercer una pedagogía por la igualdad, una pedagogía feminista, incorporando la realidad de las redes sociales que ya está aquí. Y sería, si tuviéramos ahora adelante, lo pondría entre paréntesis, las redes no son la vida real, pero el no entre paréntesis. Porque yo creo que un mensaje que hay que dar a la chavalería es que lo que ven en las redes sociales es una representación. Y que es una representación que, como su propio nombre indica, no es la realidad. ¿No? Yo creo, fijaros hasta qué punto ha llegado esto, que yo creo que es en Holanda, pero no estoy ahora 100% segura, hay países que están prohibiendo los filtros, ¿no? Los filtros de Instagram, porque bueno, pues ahora, a nada que tengas un teléfono un poco bueno, sepas un poco de encuadre y, ¿no? Que yo no le dejo nunca a nadie que me haga fotos desde más abajo de los ojos, porque desde luego la pinta que tienes, si te miras un poquito desde arriba, si te miras un poco desde abajo, cambia un poco, y todas queremos un poco una representación un poco, no sé si idealizada, pero por lo menos la menos cruel de nuestra propia cara, ¿no? Eso tampoco es cosa solo de la chavalería. Entonces, el hacerles entender que eso que ven es una representación, que no hay nada, en principio, desde luego esta es mi opinión, que no hay nada necesariamente negativo en querer autorrepresentarse de una manera idealizada. Todas, y ahora igual alguien me está haciendo así con la cabeza, pero no me lo voy a creer, cuando nos hacemos una foto de grupo, ¿qué hacemos todas? A ver, y es, uy, mira qué cara, no, esta bórrala. O sea, el hecho de querer una autorrepresentación un poco idealizada, o al menos la mejor versión de nosotras mismas, en principio no tiene nada de negativo. El problema es cuando confundimos esas representaciones con la realidad, y cuando queremos parecernos a esas representaciones, no en nuestras representaciones, sino en la realidad. ¿No? ¿Me estoy explicando? O sea, pero esto es verdad que las redes sociales lo ha hecho explotar, pero esto es lo que hace la publicidad. La publicidad, por definición, es aspiracional. Y nosotras nos hemos criado con ideas, con ideales de cuerpos, de vidas, de maternidades, de feminidades y de masculinidades, y de heterosexualidades y de familias absolutamente idealizadas, a propósito, aspiracionales. Es decir, la publicidad estaba pensada para que quisiéramos ser así, no solo comprar ese producto, sino ser así. Y creo que hemos hecho un trabajo, y yo siento que desde la perspectiva feminista y desde la comunicación feminista y desde la crítica feminista a la comunicación, aquí se han hecho avances brutales. Y, por ejemplo, en este sentido, para mí las redes sociales sí que es verdad que contribuyen a una propuesta absolutamente idealizadora y bastante imposible, inalcanzable de los cuerpos, pero también es verdad que hay todo un gordoactivistas o gente de body positive o gente que ni gordoactivista ni body positive, pero que se autorrepresenta tal y como es.
y que yo ahora mismo, por ejemplo, sigo en Instagram a un montón de mujeres y de personas que hacen representaciones de cuerpos no normativos y son tan felices y las ponen. Sus estrías, sus lorzas, sus culos gordos, sus cuerpos no binarios, sus cuerpos que de alguna manera desobedecen los cánones. Y la desobediencia no son los cuerpos, porque siempre ha habido cuerpos desobedientes de los cánones. La desobediencia es que los representan, ¿no? Entonces yo creo que también, en este sentido, sí que es verdad que sobre todo Instagram contribuye a una idealización que puede parecer preocupante, pero también contribuye al hecho de que haya personas representándose a sí mismas tal y como son y chavalas y chavales viendo a gente representándose así. Entonces, para mí, esto de las redes sociales no son la realidad, pero entre paréntesis el no, creo que es clave explicarles, o sea, acompañarles en el proceso de ser capaces de consumir contenidos que pueden resultar positivos y también ser capaces de generar contenidos. O sea, ¿no? Es lo mismo que, pues es que me siento casi que estoy dando los mismos consejos que podríamos dar en los años 50 con la con la televisión igual es un poco más complicado, pero la parte positiva y la primera vez en la historia que un medio de comunicación nos da esta oportunidad es que puedes hacer a la carta, o sea, puedes ser un receptor a la carta, puedes seguir a gente que hace cosas interesantes, puedes seguir a gente que hace cosas que se salen de lo hegemónico. O sea, yo creo que el trabajo como educadoras y educadores es hacerles entender que hay todo un universo de contenidos a los que pueden acceder, que no son solo los mainstream, los hegemónicos, claro, la persona, la mujer española con más seguidores en Instagram es Georgina Rodríguez. Esta persona que yo, si tuviera una hija o un hijo, preferiría que no le siguiera en Instagram porque no, o sea, bueno, pues no tiene mucho que aportar. Pero bueno, quiero decir, la cultura popular también se cuela en las redes sociales, pero si acompañamos y tratamos de que se conviertan en consumidoras y consumidores de las redes sociales conscientes bueno, conscientes y responsables y con criterio, pueden encontrar contenidos que les hagan aportaciones que no seamos capaces ni de hacer nosotras. O sea, yo veo chavalería haciendo podcasts y haciendo TikToks y haciendo Twitch y haciendo YouTube que les hablan en su propio idioma. Yo por eso he dicho antes lo de que soy la youtuber más vieja de España. A mí a veces me sorprende que hay chavalería que ve mis vídeos, porque pienso, si yo, me resulta muy raro que se identifiquen, ¿no? y que les cale el mensaje y el idioma, pero es que hay gente de su edad con sus referencias culturales y con sus claves diciendo cosas muy interesantes sobre igualdad, sobre LGTBIQ, sobre cuerpos disidentes, sobre un montón de cosas, ¿no? En las redes sociales hay contenidos que nosotras mismas como educadoras no somos capaces de ofrecer. Pero claro, es un trabajazo acompañarles en que sean consumidoras con criterio, como de la lectura, que en vez de Crepúsculo lean no sé qué, como bueno, como siempre ha pasado, ¿no? Que igual te encontraba tu madre leyendo la Super Pop y le daba un perrenque y quería que leyeras al 2. Pues bueno, pues lo ideal es un poco ser capaces de acompañarles en que sean capaces de combinar, porque tampoco estábamos todo el día leyendo Galdós cuando éramos nosotras jóvenes, ¿no? Creo que es muy importante también, y ya me voy más a lo concreto de los casos más de violencia o de desigualdades, etcétera, no naturalizar, no dar por supuesto que el hecho de estar en las redes sociales va a implicar que te tienes que exponer a violencia. Lo mismo, y desde aquí os recomiendo, aunque no tenga mucho que ver con el tema, pero para personas que estáis en educación, el libro de Nerea Barjola
Microfísica sexista del poder, que es un libro que hizo a raíz de su tesis sobre cómo se trató en los medios de comunicación el caso Alcácer y cómo se nos impuso el miedo a las mujeres y a las chicas en esa época, es un poco lo mismo. Yo veo campañas de los ministerios, campañas de las compañías telefónicas, campañas de la policía, que te dicen lo mismo que nos decían en el mundo analógico, que nos dicen, para que no te violen, no vayas por un descampado, no salgas por la noche, prácticamente no vivas, en las redes sociales no publiques, no cuentes, no enseñes tu cara. O sea, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por no naturalizar que el hecho de estar en las redes sociales va a implicar violencia, porque entonces estamos naturalizando la violencia. Y luego creo que también hay que hacer un esfuerzo para no culpabilizar ni a las chavalas ni a las personas, como hacemos en el mundo analógico. Todas sabemos que no se le puede decir a una víctima de violencia, lo sabemos ahora, ¿y por qué ibas vestida así? ¿O por qué estabas allí? ¿O por qué te fuiste con él? Por mucho que el mundo ahí fuera lo siga haciendo. Pues en las redes sociales lo mismo. ¿Cómo se te ocurre poner una foto tuya en bikini? Madre mía, por Dios, construyamos un mundo en el que las chavalas, las chicas, las mujeres, los chicos, les chiques puedan poner fotos como les dé la gana y no crean que eso les expone a violencia. O sea, entiendo que aquí hay criterios y que menores y que hipersexualización, etcétera, esto lo entiendo, pero no hay que lanzar mensajes de no hagas esto porque esto te puede exponer, ¿no? A mí lo que más rabia me da del mundo cuando me quejo de que me atacan las redes sociales es que la gente me diga ladran, luego cabalgamos, como diciendo, bueno, pues ya, o sea, estás ahí, pues ¿qué esperas, no? O sea, como casi tienes que asumir que va a haber una situación de violencia. Pues lo mismo, creo que no les tenemos que decir a quienes se atreven a lanzar mensajes comprometidos que van a tener que aguantar violencia, tampoco les tenemos que decir a las que se autorrepresentan hipersexualizadas o como les apetezca, tampoco las tenemos que dar a entender que eso va a ser necesariamente violento. Claro, hombre, luego hay cosas, quiero decir, yo creo que hay algunas cuestiones que sí que concretas, que sí se pueden trabajar, como es pues que tengan cuidado con la privacidad, ¿no? Quiero decir que entiendan, que sean conscientes de si quieren publicar su cara, de si quieren publicar su nombre, de si quieren hacer imágenes de dónde están, de si quieren compartir ubicación. Quiero decir que también esto es una cuestión, yo creo, generacional. Viven con mucha más naturalidad exponerse en las redes sociales. Entonces, yo sí que creo que sería muy interesante darles herramientas para que piensen si quieren que, o sea, que además que la huella digital difícilmente se borra. Si quieren hablar de sus rupturas o de sus dolores en las redes sociales, si quieren, o sea, yo trataría de no infundir miedo ni alerta, pero sí que trataría de hacer pues que hagan un ejercicio consciente, ¿no? De hasta qué punto quieren hablar de sus cuestiones privadas en espacios donde van a perder el control. O sea, yo sí que creo que, o sea, yo les suelo decir desde luego en los talleres que se hagan las fotos que les dé la gana, pero que no se hagan ninguna foto, que no manden ninguna foto a nadie y mucho menos la publiquen, una foto que no fueran capaces de soportar que se hiciera pública, que se hiciera viral. Y esto te cortas un poco, ¿no? Y luego también una fórmula súper sencilla que les suelo decir, que es el truco de cara o culo. Esto seguramente ya lo trabajáis, ¿no? Yo no les digo que no se hagan fotos íntimas o de diferentes partes de su cuerpo, pero que en las recomendaciones, si se va a ver una parte de tu cuerpo que no quieres que la gente vea públicamente, pues por lo menos que no se te reconozca, ¿no? O sea, hay como cuestiones así muy básicas de antes de lanzar al mundo un mensaje, piensa si estás preparada o preparado para que el mundo presencie ese mensaje, ¿no? Que yo creo que a nosotras, por ejemplo, igual no nos hace tanta falta porque hay como un cierto pudor, pero seguramente os ha pasado que a veces compartes espacios con gente muy joven
y te haces una foto que tú crees que es para vuestro uso privado y de repente la cuelgan en las redes, ¿no? Y yo no tengo claro de que esto sea negativo. Creo que es generacional. O sea, yo creo que hay una pérdida del miedo a la exposición que en algunas cuestiones no necesariamente tiene que ser negativa. Pero creo que hay que hacerlo con, como dice Mariluz Esteban, que ella escribe muchas críticas feministas al amor romántico, no hay que enamorarse, sí, pero hacerlo con arneses. Pues yo diría, ¿no hay que exponerse en las redes sociales? Si quieres, sí, pero hacerlo con precauciones. Y luego yo creo que también está muy bien trabajar herramientas de autodefensa, de ciberautodefensa, literalmente. O sea, hay manuales, hay materiales para tener contraseñas seguras, para utilizar servidores seguros, etcétera, que esto sí que habría. O sea, hay personas expertas, o yo si no os remitiría a algunos materiales muy básicos que hay, pues para eso, pues para que cuiden sus contraseñas. Pero claro, en el tema de las contraseñas a mí me remite otra vez a esto que estoy todo el rato de tratar de romper la barrera de lo analógico y lo digital. Creo que hay que enseñarlas y enseñarles a usar contraseñas seguras, literalmente, es decir, contraseñas que no se puedan hackear, pero creo que también hay que trabajar la deconstrucción sociocultural del amor romántico para que no le den sus contraseñas a la novia, al novio o al novio de turno. Es decir, el hecho de que las redes sociales de alguna manera han diluido espacios que antes eran de una privacidad que estaba protegida por la ley, ¿no? Estaba prohibido, o sea, acordaros que estaba prohibido abrir una carta que no fuera a tu nombre. Bueno, creo que sigue estándolo. Y sin embargo, ahora, y las personas adultas no somos ejemplo en esto tampoco, yo estoy rodeada de amigas que no tienen patrón en el móvil, por ejemplo, o que no tienen contraseña y que esa contraseña la conocen su marido, sus hijas e hijos. Pues a mí personalmente eso me parece una pérdida, no porque da igual, no, es que no tengo nada que no quiera que vean. Esto, a mi entender, es una herramienta de privacidad en la que puedes tener fotografías, mensajes o lo que sea que no tienen por qué ser problemáticos desde el punto de vista de la monogamia o de lo que sea, sino que forman parte de la privacidad, que son comunicaciones privadas que tú tienes con otras personas que igual sí que quieren tener privacidad. Entonces yo creo que muchas veces nos planteamos en la idea de la privacidad hacia afuera, hacia ese mundo digital que desconocemos, y luego nosotras mismas esta herramienta para mí, desde luego, de privacidad absoluta, ni siquiera la gestionamos, ¿no? Y le decimos a la chavalería que no le diga sus contraseñas de Instagram a su novio de 14 y sin embargo nosotras no tenemos protegido nuestro dispositivo del novio de 45 que tenemos al lado, ¿no? O sea que yo creo que aquí también tenemos que ser conscientes de que lo digital no tiene males añadidos. Lo digital es una prolongación y los peligros de lo digital es una prolongación del analógico. Y yo para terminar, como me estoy alargando, quería insistir en que hasta para la cosa más sencilla aparentemente de trabajar lo digital, creo que hay que ir siempre a lo estructural. Las desigualdades, los ataques, los peligros, las violencias, las vulnerabilidades que se dan en el ámbito digital, siempre, siempre, siempre tienen una raíz en las desigualdades estructurales y se atajan, se desmontan y se transforman desde lo estructural. O sea que consejos desde lo digital que no incorporen, que no tomen como en marco las desigualdades estructurales, pienso que van a servir de bien poco. Y aquí me encanta acabar así un poco con una butad. Yo creo que consejo para las personas que ya no cumplimos los 35, que entiendo que seréis muchas en la sala,
no ser boomer. Esto es una meta cosa de boomer. No creer que nosotras tuvimos una juventud mejor porque no teníamos teléfono móvil, porque no teníamos redes sociales. No darles a entender que, ¿no? O sea, si hay una persona que está todo el día, bueno, yo conozco personas adultas que están todo el día enganchadas al teléfono, si hay una persona que está todo el día enganchada al teléfono, igual hay que interesarse qué es lo que está mirando, qué es lo que no tiene en la vida digital que está buscando ahí. O sea, estáis todo el día con lo mismo, deja el teléfono, mira que vienen esas fotos que pone la gente a veces en las redes sociales de mira que bien estábamos y sale, no, el otro día una que se hizo viral fue, alguien sacaba una foto de Freddie Mercury tocando en un macro concierto y evidentemente no había nadie con cámaras porque no existían los móviles, ¿no? Y decía, mira qué concierto más bonito, sin cámaras, y alguien le dijo, bueno, y sin medicamentos antirretrovirales, ¿no? Por eso se murió de SIDA y ahora no se habría muerto, ¿no? Entonces, quiero decir que esta cosa apocalíptica de pensar que un tiempo pasado fue mejor, a mí me parece un cuadro también en lo tecnológico y en lo digital. Entonces, seamos gente que es capaz de acompañar a el viaje digital hacia sitios transformadores y hacia sitios críticos, pero no seamos esa gente que demoniza lo digital porque además ahí perdemos una oportunidad pedagógica muy grande. Y yo, si queréis, me paro aquí y abrimos las preguntas. Te estaba cogiendo ahí la frase final para el resumen. Vale, si queréis, bueno, hasi gaitezke galderekin. Si queréis, por el espacio de preguntas y respuestas, hay una pregunta. Igual, si te parece, Irantxu, dejamos un espacio para que la gente vaya. En el chat también hay alguna. Hago igual el resumen, un par de minutos y así la gente se vaya animando. Ya sabéis que podéis entrar con cámara o con audio, si que habéis visto que Irantxu lo agradece. Entonces, cualquiera que quiera. Luego ya sabéis que tenemos que, o sea, que está la grabación hecha, que editamos el vídeo, pero vamos, no pasa nada. Si alguien quisiera quitar su intervención, la podemos retirar, ¿vale? Vale, pues a ver, un segundo. Voy a hacer un poco el resumen de tu intervención, Irantxu. Cualquier cosa que haya captado mal, que no compartas, luego lo comentas, ¿vale? Bueno, empezabas diciéndonos que nos hablabas sobre las redes sociales y nos empezabas diciendo que los espacios de potencial, que son espacios de potencialidad de transformación, pero que también tenemos que tener, o sea, que tienen mucha responsabilidad. Nos hablas desde el periodismo y desde el feminismo, bueno, con bastante visibilidad en redes y con sus ventajas y desventajas, ¿no? Que has vivido en tus propias carnes. Comentas que también las redes dan una oportunidad de analizar la realidad desde una perspectiva feminista, ¿no? Y que se pueden desmontar, no voy a decir nuevas, ¿no? Pero estas formas de violencia que se han creado a raíz de las redes sociales, ¿no? Tus espacios más habituales nos comentabas que era Twitter, Instagram un poco menos y bueno, ¿quién no conoce el espacio del tornillo? Nos decías también, y nos lo has ido yo creo que repitiendo durante toda la intervención, que los canales no son buenos ni malos, ¿no? Las redes sociales o este tipo de herramientas. Que a cada nueva forma de comunicación nos decías que la primera reacción siempre ha sido pues, el susto, el miedo y la creencia esta de que se acaba la humanidad, ¿no? Como nos comentabas también el concierto ahora mismo. Una manera muy importante de trabajar con el alumnado es no demonizar las redes sociales. Esto también nos lo comentaba el año pasado Isa Duque, de Psychowoman, o con otros temas también, Nerea Sancho el otro día, con la sexualidad también, ¿no? El hecho de no demonizar, ¿no? No meter miedo, también nos decíais. Y nos hablabas del concepto que has acogido, el de Purenials, un concepto, bueno, pues para gente que no es nativa digital, pero bueno, que sí que podemos hacer uso de estos medios de comunicación, de estas redes. Las redes sociales nos decías que te dan la posibilidad, ¿no? de tener un alcance, una potencialidad global, ¿no? Y sobre todo que no tiene intermediación, lo que ha permitido, bueno, pues que hoy en día pues, discursos que quizás en los medios de creación de cultura masiva no han ocupado lugar hasta ahora y ahora al ocupar el lugar han posibilitado también cambiar la agenda, ¿no? Y un ejemplo importante de ello es el feminismo mismo.
En estas redes o en estos espacios comunicamos que algo nos interesa, quizás que algo de lo que antes no se hablaba. Eso también da una segunda oportunidad de hablar con otras personas, con otras mujeres, ¿no?, que también quieren hablar de esos temas. Y otra de las consecuencias que ha tenido, y quizás la más importante, ¿no?, puede ser que se han creado esas redes, ¿no?, de colaboración, de trabajo, etcétera. Las redes sociales también han traído pues, cosas negativas como cosas positivas. Y en esas negativas nos decías que, bueno, que no es una creación de las redes, sino que es un reflejo de la sociedad, que las violencias ya estaban ahí, aunque lo que se ha hecho ha sido pasarse al entorno digital. Y es así como el mundo digital y el mundo analógico se retroalimentan, ¿no? A medida que avanzan las propuestas de feminismo, pues también hay espacios de desigualdad que se agravan. Y nos hablabas, pues, como dos ejemplos, como es el amor romántico o, por ejemplo, la imposición de los estereotipos del canon de belleza. Nos comentabas que hay que buscar un uso racional, razonable de la conexión digital, ¿no? Que la juventud tiene que tener la vida analógica, que no tiene que vivirla en lo digital, pero sin descuidar también estas actitudes que legitimen la violencia también en lo analógico. Nos comentabas que las redes sociales son una oportunidad de crear contenido, que no hay que hacer un solo uso de recepción, sino que podemos crear contenido, que se les puede convencer al alumnado, a la juventud, ¿no?, de que pueden crear discursos que pueden tener un alcance transformador. Nos hablabas un poco de las edades de las redes sociales, ¿no?, donde se mueve cada cual. Twitter, bueno, pues me ha hecho gracia, de más de 35 gente enfadada con el mundo. Facebook está ya un poco más en decadencia. Luego Instagram, nos hablas un poco de la inmediatez, ¿no?, que se pasa en el Instagram con las stories. Quizás como consejo para el profesorado nos decías que hay que intentar estar al día, ¿no?, para poder entendernos con las personas que queremos educar. Esto también nos lo comentaban otras expertas en otras ponencias. Las formas de detectar ciberviolencia, nos decías, bueno, que el concepto de ciberviolencia estaba ahí como en duda, ¿no?, que Andrea Moitio, que también estuvo el año pasado, bueno, pues habla de violencias digitales, ¿no?, pero que solo tienen de digital el canal, que las violencias son las mismas y que producen las mismas desigualdades del mundo analógico. Nos hablabas como ejemplo quizás esa cercanía de la serie de 13 razones de Netflix, ¿no?, que es un recurso que quizás puede ser válido para trabajar con el alumnado, ¿no?, como esa realidad del instituto que pueden vivir pues, entre lo analógico y lo digital, ¿no?, cómo se retroalimentaban. Nos hablabas también de cómo detectar y cómo combatir este tipo de violencia, la ciberviolencia. Bueno, pues que hay que hacer una inmersión en el mundo digital y un análisis crítico del mundo analógico, ¿no? Que como de las mismas herramientas en el mundo digital también se dan en el mundo analógico, que la violencia en el mundo analógico genera marcos de legitimidad en el mundo digital. Y nos decías también que estas violencias no se quedan en el uso, ¿no?, que las consecuencias no son solo digitales, sino que las consecuencias pasan a la vida real, ¿no?, que repercuten físicamente en el cuerpo y que esto también genera caldos de cultivo para la violencia. Nos hablabas también el hecho de señalar, ¿no?, lo que significa señalar esta relación bueno, pues con los nazis, ¿no?, que es una cuestión de deshumanizar y que es el primer paso para una violencia directa, y nos has contado, bueno, pues varios ejemplos que habéis sufrido en Pícara o en Factoría Lila. Nos comentabas que hay que hacer una lucha integral de las violencias en todos sus formatos, ¿no?, y cómo detrás del bullying la mayoría de las veces lo que hay son violencias machistas, LGBT, gordófobas, etcétera, ¿no? Y cómo hay que hacer ese análisis de esa violencia entre iguales desde una perspectiva feminista. Al alumnado, a la juventud, bueno, hay que hacerles entender que hay todo un universo al que pueden acceder y que no solo hay que seguir a estas personas mainstream, ¿no?, y como la cultura popular también se cuela en las redes, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer, y alguien lo ha comentado en el chat que estaba de acuerdo, es que lo que hay que hacer es un visionado crítico y con criterio, y que hay que hacer una educación, una pedagogía en ello. En los casos de violencia o desigualdades nos decías que es importante no naturalizar el hecho de estar en redes sociales, que eso supone que es como una vía para exponerte a la violencia, ¿no? Porque al final lo que se consigue con esto es naturalizar la violencia misma. Nos decías que hay que darles herramientas para que hagan un ejercicio consciente de qué quieren compartir con su privacidad, ¿no? Que no publiquen nada que no soporten que fuese viral, o que no manden ningún mensaje que estén dispuestos o dispuestas a que el mundo entero lo vea.
la pregunta, ¿hay que exponerse a las redes sociales? Bueno, pues decía, si quieres sí, pero con precauciones, ¿no? Y nos hablabas de, bueno, de que hay muchos recursos o herramientas para poder proteger la privacidad o cosas que tienes que tener en cuestión para proteger lo que quizás luego no quieras que se visione mundialmente. Las vulnerabilidades siempre tienen la raíz en las desigualdades estructurales y se desmontan desde lo estructural, eso nos comentabas. Y para finalizar nos comentabas, bueno, que no hay que ser boomer, ¿no? Que no hay que pensar siempre que un tiempo pasado fue mejor y que como profesorado, ¿no? Lo que hay que hacer es acompañar en este viaje digital hacia espacios transformadores que sean críticos y construir esa visión crítica y con criterio. Y me quedo con una última frase que has dicho, que lo digital puede contribuir a la vida, pero no puede ser la vida. Y... ¡Ay, qué resumen más bonito! ¡Qué ricasco! ¿Tenemos alguna pregunta más, Irantzu? Vale, empezamos con las preguntas, si te parece. ¿Cómo hacer esa parte creativa, la realización de contenido razonable? ¿Cómo trabajar los límites de ese contenido? Es que yo creo, o sea, yo por ejemplo se me ocurre el ejemplo de Beldur Barik, ¿no? Yo un año fui jurado y flipé por la capacidad de, igual esto es un poco edadista, pero por la capacidad de contar historias en un formato audiovisual bien contadas, o sea, y porque planteaban temas y perspectivas que una persona como yo, que trabaja en cuestiones de violencia y muchas veces en el entorno de la chavalería, pues a mí se me había escapado, ¿no? Entonces, ¿cuál era? O sea, planteaban, o sea, es que yo descubrí un montón de cosas viendo todos esos vídeos. Entonces, yo creo que ¿cuál es un poco la fórmula? Incentivarles a la creación de contenido, primero, hacer concursos de podcast, de fotografía, de vídeos, de no sé qué, de stories, o sea, hacernos un poco ahí en los perennials y proponer, pero no digo concursos en plan uno al año que lo organice Emakunde, sino en clase, o sea, proponer formatos que puedan presentar ejercicios en diferentes formatos y eso, combinarlo con darles herramientas para hacer algo crítico, pues con un poco de unas orientaciones de sensibilización o con darle referencias de sitios a los que acceder. O sea, yo creo que incentivar la creación de contenido y darles marcos básicos, porque también, o sea, quiero decir que son jóvenes, no son idiotas. Esto supongo que ya lo sabéis. Entonces, a veces les interesan cosas que nos parecen que a nosotras nos pillan lejos, que a su edad nos pillaban cerca. A veces nos interesan cosas que tienen mucho que ver con lo generacional, que nosotros alucinamos, pero también les interesan muchas cosas como la coyuntura, les preocupa la desigualdad. O sea, yo me encuentro con discursos también bastante como gente concienciada. Entonces yo creo que es una mezcla entre incentivarles a la creación de contenidos, no solo para el ocio, sino para las demás, o sea, para clase, ¿no? O sea, como acostumbrarse a que el Instagram no solo para sacarse fotos cuando están de vacaciones, sino, o cuando están de farra o cuando están en el tiempo libre, sino que puede ser una herramienta. Y darles herramientas básicas para contar historias interesantes, que esto yo creo que no es, ya te digo, yo en Beldur Barik he visto resultados alucinantes y ahí he visto, me adelanto un poco, una pregunta que había de cuáles son esas referencias que yo decía que pueden ser positivas y yo prefiero como se va a incluir, entiendo, un resumen de la ponencia y algunas referencias, yo prefiero hacer ahí una búsqueda un poco, que empezar ahora a acordarme, pues no sé quién. Prefiero hacer una búsqueda un poquito más elaborada y así os paso unas cuantas referencias de gente, además que es que hay gente que, o sea, que hace un contenido que se ha convertido en pedagógico sin intención, pero también hay gente que hace contenido a propósito, pues como la Psychowoman, pero pues hay como muchas más, ¿no? Sobre sexualidad, orientada a la chavalería. Yo me encargo de pasar una listilla, pero bueno, luego también esto es bichear, ¿eh? Y dejar que el algoritmo haga su trabajo. Vale.
Como hay varias preguntas sobre eso, esas me las salto. Aquí hay otra. Has comentado que la chavalería se está educando en lo efímero y que lo tenemos que asumir. ¿Pero no crees que también tenemos que reflexionar sobre lo que hay detrás de esta fugacidad? ¿Puede ser el consumismo, la máxima productividad en el trabajo? Sí, claro, yo creo que es el capitalismo. Y además creo que se está como fortaleciendo una cultura muy de lo efímero, pero a la vez se lee mucho más que antes, libros en papel. O sea, ¿no? Es como, o sea, yo creo evidentemente que el origen de esto es lo efímero, o sea, el capitalismo, pero como muchísimas cosas, ¿no? O sea, en, eh, en otras generaciones veíamos como en la cocina mismamente, ¿no? Que consideramos la olla rápida ya nos parece casi, que se llama así, literalmente, ¿no? Ya nos parece casi cocina tradicional. O sea, yo creo que los ritmos a los que nos está llevando el capitalismo se nos han ido de las manos hace mucho y que tenemos dos opciones, o asumirlos e incorporarlos a la práctica pedagógica o quedarnos en el, pues que antes era mejor, ¿no? O sea, luego yo también veo, o sea, se siguen haciendo también productos culturales a la vieja usanza, pero criticar lo efímero y como abstraernos de ello como educadoras a mí me parece, sí que se les puede incluso plantear una cosa crítica de ¿no? Fijar, además de hecho yo creo que hay una cierta, en otros aspectos hay una cierta revisión de esto, ¿no? De lo consumible, me refiero en lo material, ¿no? O sea, cada vez yo veo a la chavalería con botellas de agua de bambú porque no quieren utilizar botellines de agua de plástico, ¿no? Que en algunas cosas tienen conciencia, pero yo creo que en el audiovisual lo efímero ha venido para quedarse y creo que tenemos que manejar eso. También haciéndoles entender que no todo o sea, que no todos los estímulos tienen que ser rápidos y como hiperestimulantes, ¿no? Pero, por ejemplo, la serie Podría Destruirte, otra serie que yo recomiendo muy fuerte, se nota un montón eso. O sea, son capítulos de 25 minutos, un ritmo visualmente. Yo lo estaba viendo y me sentía una viejuna. Pero bueno, pues es que ¿no? Es lo que hay, no es una frase que me guste, pero se pueden hacer productos muy interesantes y críticos con formatos efímeros, creo yo. Vale, otra pregunta. También has dicho que la juventud ha perdido el miedo a la exposición. ¿Puede ser que tengan o tengamos una necesidad de ser vistas o aparentar algo? Mira, yo creo que la hemos tenido siempre. Yo que soy de Basauri, el domingo por la mañana a comer las rabas, la gente iba a ser vista y a que le vieran. Y el sábado a la noche, o sea, creo que ser vistos y que nos vean es sociológicamente es una necesidad humana. Entonces, creo que hay alguna parte en las redes sociales en la que la chavalería, por ejemplo, fijaros, voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy positivo de esto. Han perdido el pudor a hablar de salud mental. Y aquí, nosotras todas las que íbamos a terapia, lo hemos contado con la boquita pequeña en círculos muy íntimos. Y las que no iban, o los que no iban, igual no les hubiera venido nada mal. Y sin embargo, ahora la gente habla de salud mental en las redes. Y esto a veces habrá sido un poco una cosa que habrá sido un poco peliaguda, pero ha contribuido a naturalizar que la gente hable de sus vulnerabilidades, de su sufrimiento psíquico, de que va a terapia, de qué tal. O sea, yo creo que eso, o sea, creo que la necesidad de ser vistas y de el pavoneo un poco siempre ha existido y creo que no siempre es negativo. No todo el mundo está poniendo el culo en pompa en una foto, que tampoco creo yo que tenga nada negativo poner el culo en pompa en una foto, ¿eh? Pero hay gente exponiéndose desde sitios que a mí me parece que pueden ser muy referenciales para otras personas.
Vale, y otra pregunta. ¿Nos explicas lo de cara o culo, Irantxu? A ver, esto es una norma muy básica, que yo se lo digo a la chavalería, pero vale para todo el mundo. Si tú te vas a hacer una foto un poquito comprometida, pues con poca ropa o en una postura o lo que sea, y se lo vas a mandar a alguien, yo recomiendo que si se te ven partes del cuerpo que no quieres, que no te gustaría que viera más gente, pues que no se te reconozca, ¿no? Es decir, si quieres mandar una foto de la teta, del culo, de lo que quieras, en un momento de seducción, estupendo, pero yo recomiendo que no la pongas con la cara. Porque, bueno, pues porque tú no sabes luego, igual esa persona va a ser es la persona de la que más te fías del mundo, pero igual pierde el teléfono. Entonces, ¿no? Yo recomiendo que las fotos un poquito comprometidas o subidas de tono o lo que sea, pues a poder ser que no se te reconozca, porque la persona que las recibe ya sabe que eres tú y si alguien por ahí se las encuentra sin querer, pues no tiene ninguna necesidad. Y esto a mí me parece bastante más pedagógico para las chavalas y chavales que lo van a hacer y lo sabemos, se van a mandar fotos, pues que esas fotos no se puedan convertir en algo que las culpabilice o que les señale o que pueda ser usado en su contra. Es así. Vamos, pero esto no lo he inventado yo, ¿eh? Vale, es que ricasco. Creo que no hay más preguntas y bueno, como ya nos hemos pasado un poquito de la hora, si os parece, zanjamos aquí. Es que ricasco, bueno, pues irakaslei, hezkuntzako guztiei, gogoratzea hilabete honetako martxoaren 22an Jokin Azpiazurekin izango dugula hitzaldia, maskulinitatearen inguruko, bueno, eta gomendatzen dizuet ere bai, aprobetxatzen dut bere liburua, Masculinidades y Feminismo. Bueno, pues eskerrik asko. Irantxu, un placer volver a escucharte siempre y nada, nos volveremos a ver pronto. Eskerrik asko. Un gustazo.